Buenas, mis hermanos y amigos, como siempre, saludándoles en este su espacio Fe y Razón, programa que dedicamos para llevar temas de análisis de ciencia, de sociología, de la palabra de Dios principalmente, fundamentándonos únicamente en ella. Y hoy vamos a continuar la serie que hemos comenzado, titulada Ateos disparando contra Dios. Todo el fundamento de lo que constituye la cosmovisión atea o el nuevo ateísmo para tratar de negar o no reconocer a un Dios existente, creador de todo lo que existe, precisamente el Dios que describe la Biblia, la palabra de Dios, el Dios judeocristiano. Y hoy lo vamos a abordar desde el análisis de el origen del universo, el primer, vamos a decir, capítulo de una serie que vamos a estar presentando sobre el punto del origen del universo, porque en el primer capítulo pues hablamos de la introducción de la obra Disparando contra Dios que realizó el matemático y científico de la Universidad de Oxford, John Lennox, quien es apologista cristiano y como hombre de ciencia y matemático y filósofo, pues ha debatido con una gran cantidad de ateos de la cosmovisión del nuevo ateísmo y se han sustentado sobre la base de una serie de hipótesis para tratar de disparar denigrando la fe cristiana, diciendo que no es necesario creer en un Dios creador, cuando todo lo que nosotros evidenciamos en la realidad es que verdaderamente existe un Dios creador. Cuando vemos a nuestro alrededor, cuando vemos el amor en las personas, cuando vemos el amor a los hijos, cuando vemos la majestad de todo, ¿verdad? En cuanto nos rodea, la naturaleza, la vida, pero también vemos una realidad que expresa precisamente la revelación de ese Dios en su palabra, la Biblia, ¿no? Conformado con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de que por culpa del pecado, fruto de que el hombre tomó malas decisiones, es decir, el ser humano, también las cosas bellas que vemos en la creación son afectadas por las malas decisiones de los seres humanos. La guerra, el hambre, la envidia, el egoísmo, la traición, todas esas cosas son parte de lo que nosotros vivimos en este mundo caído. Pero la gran noticia es que nosotros que hemos estado apartados de Dios, que hemos incurrido en esos errores, hemos reconocido su palabra primeramente y también el mensaje de salvación de aquel que vino, se entregó, dio su vida para sufrir en carne lo que sufre el ser humano, demostrando que él vencería la muerte, Dios mismo hecho carne, y cuando venció la muerte, resucitando al tercer día, pues nos da la potestad de volver a ser llamados hijos de Dios, viendo ya la vida, el universo y todas las cosas de manera distinta. Así que vamos a hablar hoy precisamente del origen del universo, pero desde el estudio y el análisis de la obra de John Lennox, quien menciona a uno de los científicos más prominentes en su tiempo cuando estuvo vivo, ¿verdad? Murió no hace muchos años, y es el físico Stephen Hawking, quien formuló una serie de hipótesis, ¿no? Basándose sobre las observaciones de las estrellas y en este caso haciendo un análisis reflexivo de esas observaciones para plantear una teoría sobre los agujeros negros. Y vamos a mencionar brevemente esta teoría de Stephen Hawking. Luego vamos a ver un video en extenso y lo vamos a ir analizando punto por punto. La última teoría es lo que nos interesa más de Stephen Hawking, que es bueno, ¿verdad? Antes de morir, él presenta su última teoría. Dice lo siguiente: la astrofísica moderna no sería nada sin Stephen Hawking. Sus ideas fueron el germen de las nuevas teorías de espacio-tiempo. Pero su última hipótesis, publicada tras su fallecimiento, resultó sorprendente. Sostenía que, en realidad, el universo primitivo podría ser más sencillo de lo que había postulado con anterioridad. Es decir, él estaba corrigiendo su propia cosmovisión de la cosmología y estaba diciendo que él tenía que repostular su hipótesis anterior. Vamos a seguir leyendo lo que dice Stephen Hawking. Quizás el físico teórico más influyente de la física moderna nunca le faltó sentido del humor.
un 14 de marzo del 2018 nos dejaba, y lo hacía de una forma totalmente inesperada e irónica. O sea, murió en el 2018, dejando preparada una teoría que desmentía todo lo que él había promulgado, es decir, todo lo que él había defendido desde su ateísmo, todo lo que los ateos habían defendido, utilizando a Stephen Hawking como ejemplo absoluto de una postura atea correcta. Aquí dejaba una teoría que refutaba su misma hipótesis. Aquí dice teoría de manera coloquial, pero todos sabemos que son conjeturas en la física, que son hipótesis. En su última teoría, ideó junto al físico de la Universidad Católica de Lovania, Thomas Hertog, una universidad de la Iglesia Católica, es decir, un cristiano al lado de un ateo que atacó mucho el ateísmo. Eso es importante verlo. Pues después de su fallecimiento, lo publicaron en la revista Journal of High Energy Physics. Proponía que el universo es finito y mucho más sencillo de lo que había pensado con anterioridad. Escuchen lo que propuso en su última teoría, de manera coloquial obviamente, el científico, físico, matemático Stephen Hawking, uno de los ateos más prominentes, uno de los ateos que más se utilizó en debates. Él dice que ahora, antes de morir, que el universo es finito, que no es infinito ni es eterno como lo pensaban, o lo piensan la mayoría de ateos, que están equivocados. Equivocados porque utilizaron incluso las posturas de Stephen Hawking, y Stephen Hawking, antes de morir, los refutó a todos. Sigue diciendo, esta teoría nos ofrece una nueva ruta para comprender de manera más profunda por qué nuestro universo es especial y habitable. Ofrece la esperanza de dilucidar sobre nuestro lugar en este gran esquema. Nos explica Thomas Hertog. Multiverso se puede imaginar como millones de burbujas que surgen en un agua hirviendo que no deja expandirse. El famoso multiverso se puede imaginar como millones de burbujas que surgen en una agua hirviendo que no deja de expandirse. Esto lo dicen en una conjetura, ¿verdad?, de que existen multiversos. Eso era lo que ellos defendían. La idea actual sobre cómo se creó y evolucionó el universo fue una parte gestada por el propio Hawking, ya que en su tesis doctoral titulada Propiedades del Universo en Expansión explicó durante el Big Bang el momento de creación del universo. Se experimentó una fase de expansión acelerada inicial, seguida de otra de expansión desacelerada, en la que las partículas subatómicas, las que forman los átomos, que estaban en un estado de muy alta densidad, pasaron a formar planetas, estrellas y galaxias de una forma que entonces resultaba misteriosa. Bueno, vamos a hacer, ¿verdad?, una reflexión sobre esto. Aquí Hawking desmonta su pasada hipótesis del origen del universo. Dice que no era necesario un Dios conforme a sus palabras, ¿verdad? Porque el universo salió de la nada, fruto de la fuerza gravitatoria, es decir, una contradicción lógica, porque si hay fuerza gravitatoria hay algo, y nada surge de la nada. O sea, pero aquí él está corrigiendo diciendo que el universo no es infinito, sino que es finito. Cuando retornemos después de la primera pausa, vamos a ver un documental breve para luego de verlo analizar punto por punto lo que Stephen Hawking planteó. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
que las leyes de la naturaleza son invariables, uno no tarda en preguntarse, ¿cuál es el papel que juega Dios en todo esto? Puede parecer raro. Dice Stephen Hawking que las leyes de la naturaleza son invariables. Y entonces él se hace una reflexión. ¿Cuál es el papel que juega Dios? Ahí, disparando contra Dios, fallan en el blanco, porque cuando la naturaleza nos presenta leyes invariables, quiere decir que el azar, la casualidad, el desorden cósmico, la incertidumbre de esas leyes no apuntan a que las cosas surgieron porque sí, surgieron de la nada, como muchos piensan de una manera completamente tergiversada, irracional, pero también no surgieron por una situación caótica, inesperada, porque lo caótico es prácticamente un estado que puede ser constante también en el caos. Y si las leyes en un momento determinado del tiempo-espacio estuvieron de una manera, puede ser que en otro momento determinado de tiempo-espacio estén de otra manera y hubiese un desorden constante. Pero lo que nosotros estamos viendo en el orden del universo es que todo está finamente ajustado, matemáticamente bien definido, cuando nosotros hacemos las mediciones, porque los seres humanos tenemos esa capacidad. Vemos un universo que tiene dentro de su accionar, dentro de su naturaleza, muchos elementos caóticos, obviamente, claro que sí, porque la palabra de Dios también indica que nosotros estamos en pecado y que toda la naturaleza está sufriendo por esto. Pero cuando uno observa las bases esenciales de la organización de todo lo que existe, dígase el orden del universo, vemos que los ateos prefieren apuntar a algo irracional, de que ese orden del universo es algo meramente casual. ¿Para qué? Para disparar contra Dios y no darle crédito a la posible existencia de un creador. Stephen Hawking dice que eso para él eso es inexplicable, pero para él sí puede ser explicable entonces negar a Dios de manera rotunda, pero es inexplicable el orden del universo. Es una completa contradicción, es atacar a Dios de manera vana. Vamos a seguir viendo más de este interesante documental. Pero de acuerdo a las leyes de la naturaleza referentes a la gravedad y al movimiento, unas leyes que figuran entre las más antiguas de la ciencia, el espacio en sí mismo es un enorme depósito de energía negativa. Suficiente para poder asegurar que la suma es cero. Admito que, a no ser que seáis unos expertos matemáticos, este concepto resulta un tanto difícil de comprender, pero es cierto. Este es uno de los puntos cuando vemos documentales de ateos, ¿verdad? Interesantes. Y los reconocen porque tratan con sus palabrerías técnicas en el ámbito de la cosmología de hacer ver a las demás personas que no son matemáticos, que no son cosmólogos, que ellos tienen una verdad, como lo dice el documental. Resulta ser que suene hasta irracional, ¿verdad? Que la suma de la energía del universo, la energía de negativa, incluso es cero, pero es energía. Entonces ellos te están diciendo que aunque suene contraproducente, es verdad. Ellos están dando una verdad cuando ellos mismos han cambiado durante varias ocasiones, en un tiempo, distintas conjeturas e hipótesis, porque no se pueden sostener. Claro, las personas cuando van adquiriendo mayor conocimiento se van dando cuenta de que estas cosas son insostenibles y tienen que tener o deben tener un motor generador de hipótesis, conjeturas, hipótesis, teorías en el ámbito coloquial, multiversos, dimensiones espaciotemporales, cosas que ellos mismos no comprueban para seguir disparando de manera vana a Dios. Vamos a seguir viendo. Ver con nuestra investigación acerca de la existencia de Dios significa que la energía del universo siempre tiende a cero, así que no es necesario un Dios para crearlo. El universo fue una creación gratuita. El universo fue una creación gratuita, que no se necesita Dios para crearlo. Esa era la postura de Stephen Hawking,
que utilizaron muchos ateos y que antes de su muerte, porque este documental fue mucho tiempo anterior, Stephen Hawking decía, el universo fue una creación gratuita. ¿Gratuita de qué? Pero no se necesita a Dios para crearlo. ¿Qué dice? Eso lo utilizaban los ateos como un razonamiento profundo del universo. Algo profundo, ¿verdad? Algo completamente irracional. Bueno, ahora vamos a pasar a analizar un poquito la parte de cómo vemos los cristianos el origen del universo. ¿Cómo se da este caso? Vamos a compartir un poquito, ¿verdad? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra cosmovisión? Lo primero es que la Biblia, en Génesis capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este enunciado que presenta el Génesis o Bereshit está mencionando ahí todo el elemento o todos los componentes de la creación. En el principio, que hubo un principio, Dios creó, ahí está el acto de crear, los cielos, el universo en pleno, todo lo que existe, y la tierra, que es la parte no material de nuestro planeta. Luego comienza la organización, porque la palabra de Dios no es un libro de cosmología ni de física, pero sí da una revelación que la misma cosmología y física sostiene cuando se plantea que el universo tuvo un principio. Y en este caso, el mismo Stephen Hawking, antes de morir, dice que el mismo universo no era infinito, no era eterno, que tuvo un origen. Por lo tanto, nosotros los cristianos entendemos que ese origen del universo proviene de una fuente que en la antigüedad los filósofos le llamaban un primer motor, que Tomás de Aquino, Agustín de Hipona y muchos otros, incluso filósofos no cristianos hablaban de esto, como Platón, Aristóteles, entre otros, es porque razonablemente se ve que todo lo que existe y que tuvo un inicio, tuvo que tener una causa para existir. Si algo existe sin causa, es porque es eterno. Y lo que se plantea es que es ese ser o ese elemento o ese componente, lo que sea que exista, si no tuvo una causa que lo originara, es eterno. Y para los cristianos, el Dios de la Biblia es el Dios eterno, porque su misma palabra lo dice. Y dicho sea de paso, las demás religiones y cosmovisiones no presentan ninguna deidad eterna. Presentan que las deidades surgieron de la nada, otras surgieron de un arjé primordial que también era la nada, y luego que la nada creó algunos elementos, esos elementos crearon dioses. Pero el único que se presenta como un ser eterno para crear todo lo que existe es el Dios judeocristiano. Por eso hemos querido tocar esta parte de este análisis que hemos hecho, ¿no? Disparando contra Dios, segundo capítulo, hablando precisamente del origen del universo, visto desde el punto de vista de los cristianos, que cuando hombres como Albert Einstein, Max Planck, comenzaron a profundizar en sus trabajos, luego llega luego llega el observatorio que le dio fundamento a las observaciones de la expansión del universo con Hubble, ¿verdad? El telescopio que lleva su nombre también en honor a él, Edwin Hubble. Pues ahí se ve que el universo estaba en constante expansión, ¿no? Mencioné a Kepler porque también lo quería mencionar junto a Galileo Galilei, que aportaron en el pasado, ¿no? Ya estamos hablando de finales del siglo XV. También fueron hombres que aportaron como hombres de ciencia a estas ideas, pero que independientemente de esto, la observación del universo tras la creación del telescopio que lleva el nombre de Hubble, quien vio la expansión del universo, ¿no? Un corrimiento hacia el rojo, las galaxias expandiéndose, y por lo tanto esas radiaciones se iban como viendo, para explicarlo de una manera un poquito más llana, de un color rojizo, ¿no? Por eso se llama corrimiento hacia el rojo. Pues ahí también se corroboran trabajos que realizaron Albert Einstein en su momento también, el mismo también Georges Lemaitre, un
sacerdote belga, físico y matemático, quien presentó la postura de que el universo había surgido desde un punto singular en el tiempo y que ahí comenzó a existir la materia, el tiempo y el espacio. Pues todo esto es lo que los cristianos han venido diciendo desde que Moisés en su libro estableció: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que ningún enunciado de otra cultura y civilización había presentado una postura similar a gran escala, con esa profundidad de pensamiento. Obviamente los cristianos vemos que esto fue una revelación de Dios para presentar a su profeta de que el universo y todo lo que existe tuvo un principio. Cuando dice también el Bereshit, sea la luz, y fue la luz. Una serie de cosas expresadas en ese texto. Y que de generación en generación fue pasando hasta que llega nuestro Señor Jesucristo y dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este estuvo en el principio, y todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que existe hubiese existido. Porque se anuncia también de que él fue el originador de todas las cosas. Este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, mientras los físicos duraron miles de años presentando, o varios miles de años, ¿verdad?, presentando de que el universo en un punto era eterno, estático, que no había tenido ni principio ni fin, sino que estaba ahí. Cuando vinieron a descubrir las evidencias que muestran que el universo tuvo un principio, corrimiento al rojo, radiación de fondo de microondas, la expansión del universo, los cristianos en todo momento estaban presentando que Dios había creado el universo. Por eso, en este segundo capítulo, que hemos titulado ahora El origen del universo, ateos disparando contra Dios, se demuestra una vez más de que los cristianos siempre han estado en una buena postura de pensamiento y de razonamiento, porque las evidencias apoyan, por lo menos en la parte más concreta y en lo que la evidencia presenta hasta el día de hoy, que el universo tuvo un principio que no es infinito. Stephen Hawking lo dijo antes de morir, también un compañero que trabajó con él mucho tiempo en ese trabajo último de Stephen Hawking, y que Dios sigue siendo una de las mejores hipótesis del razonamiento humano, el Dios cristiano, para el origen del universo, de la vida y de todo lo que existe. Hasta aquí hemos compartido en su programa Fe y Razón, en este segundo capítulo, esperando que le haya sido de bendición, deseándoles como siempre a cada uno de ustedes y a sus familiares que el Señor les bendiga, y nos veremos en un tercer capítulo cuando hablaremos un poquito de el origen de la vida. Hasta pronto.